Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que le estén pasando muy, pero muy bien. En este video quiero mostrarles cómo realizar o hacer lo que se conoce como tablas en Word. Me disculpan ahí la pronunciación del English, los bilingüation. Entonces, es importante que la versión de Word que yo voy a utilizar para este video va a ser la versión 2019. Pero, si no me equivoco, absolutamente en todas las versiones el proceso es lo mismo, tiene las mismas funciones en cuanto a tablas o cuadros, así que la diferencia creo que no va a ser casi que ninguna. Entonces, yo para este ejemplo voy a insertar un archivo en blanco, voy a insertar una hoja en blanco y vamos a suponer que vamos a hacer cualquier tipo de tabla. Entonces, para crear una tabla o un cuadro comparativo me voy a el botón de insertar y aquí en insertar está la opción de tabla. Entonces en tabla, si nosotros damos un clic encima de la palabra tabla, se me va a abrir este menú desplegable y por defecto trae unas filas y unas columnas que dependiendo de lo que yo necesite, entonces esto me puede funcionar. Si lo que yo quiero, por ejemplo, es una tabla con 3 columnas y, por ejemplo, 5 filas, pues simplemente las inserto acá y todo sería muy fácil y muy sencillo. Perfecto, entonces supongamos que 3 columnas tengo acá, entonces sería la columna 1, la columna 2, la columna 3, tengo una fila, 2 filas, 3 filas y tengo 4 filas. Supongamos que yo quiero insertar una fila más y para eso, por ejemplo, cuando yo pongo el puntero sobre la línea que separa una fila de la otra, observemos que se me activa un más, se me activa ahí como un círculo con un más. Yo puedo dar un clic y inserto, observemos entonces que ya tengo una fila más agregada. Entonces, que me hace falta una, pues doy un clic en cualquier lugar. Vamos a insertar, por ejemplo, después del 5, una cesta y observemos qué fácil es insertar. Y así sucesivamente yo puedo seguir insertando las filas que yo desee. Que me hizo falta una columna, me equivoqué y necesito otra columna, pues me ubico también en la línea que separa las columnas. Observemos que también se me activa el mismo símbolo, un pequeño círculo con un pequeño más, doy un clic, entonces supongamos que necesito 4 columnas, observemos que ya se me ha creado una columna más. Recordemos que es ubicarme sobre la línea que separa cada columna y puedo ir insertando todas las columnas que yo desee. Perfecto, listo. Supongamos que yo quiero esta tabla, entonces tengo una tabla de 4 columnas por 7 filas. Obviamente que ya aquí puedo empezar a escribir normal, común y corriente. Si quiero separado, obviamente columna por columna, fila por fila, etcétera, etcétera. Hasta aquí creo que no debería de existir ningún inconveniente. Ahora, supongamos que yo quiero, por ejemplo, esta columna, esta fila, la fila número 4, por ejemplo, que yo la quiero que sea más ancha, más amplia. Entonces, para eso me ubico en la línea, por ejemplo, que separa la columna 4 de la 5. ¿Y qué voy a hacer? Con clic izquierdo presionado, la halo y la arrastro de tal forma que puedo agrandarla. Observemos que ahí yo puedo, digamos, que dar el espacio que yo desee, suelto y ya tengo una fila más amplia, más ancha, entonces donde puedo escribir obviamente más cosas. Perfecto. Supongamos que yo quiero centrar este texto, junto con el número, por ejemplo, que me está indicando las filas. Pues lo selecciono, me voy a composición y en composición aquí donde dice alineación, vamos a dar un clic por ejemplo aquí donde dice alinear verticalmente y observemos que el texto se me alinea al centro de esa fila. Perfecto. Supongamos que yo quiero borrar la fila número 4. Supongamos que yo quiero eliminarla. Me equivoqué, esa no es. Quiero eliminarla, entonces me voy, la selecciono, observemos, la tengo seleccionada. Voy a
la opción de eliminar y me pregunta, ¿qué quiero eliminar? Quiero eliminar celdas, columnas o filas. En mi caso le voy a decir que quiero eliminar una fila. Entonces, elimino la fila. Observemos que la fila número 4 se ha eliminado. Ahora tengo 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Supongamos que quiero eliminar, por ejemplo, la columna número 2. Ya vimos cómo eliminar entonces la fila número 4. Ahora vamos a eliminar la columna número 2. La selecciono también y voy a dar eliminar y me pregunta qué quiero eliminar. Como voy a eliminar la columna, pues tengo que decirle que es una columna. Eliminar columna y observemos ahora que me ha quedado la columna 1, la columna 3, 4 y 5. Perfecto. Supongamos ahora que yo quiero, por ejemplo, hacerle una división a una celda, por ejemplo, a esta celda. Voy a ir acá donde estoy, en la opción de disposición, esta opción de disposición y diseño se me activa después que yo inserte una tabla. Supongamos que yo quiero hacer una división acá, digamos que en diagonal. Entonces voy a dibujar tabla y voy a ubicarme, digamos, acá en esta esquina, arrastro esta flecha a la otra esquina y ya tengo una división en diagonal, por ejemplo, que se suele utilizar constantemente en tablas o según he visto yo en algunas tablas. Ya puedo presionar escape para salir en modo de dibujar tabla y aquí, por ejemplo, puedo escribir lo que yo quiera. Acá puedo dar un espacio para escribir, por ejemplo, otro número si es lo que yo deseo. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos dividida nuestra celda en diagonal. Supongamos que yo la quiero dividir en vertical. Entonces supongamos que yo quiero dividir, por ejemplo, la fila número 6 con la columna número 3. Quiero dividirla acá por la mitad, que se salgan otras dos columnas. Pues hago lo mismo, dibujar tabla, me ubico más o menos en el centro y dibujo una línea, obviamente vertical, y la suelto. Ya tengo entonces dividida esa celda en dos. Perfecto, entonces ya aquí puedo escribir normal y observen que me respeta. Si quiero escribir en la otra, pues simplemente escribo en la otra y me respeta porque la toma como si fuera una columna independiente dentro de una misma fila y de una columna a nivel general. Perfecto. Creo que, bueno, ahora, supongamos que yo quiero correr esta tabla, que ese es otro detalle a veces, que cuando uno va a correr tablas, esas tablas no se corren. Parece que estuvieran ahí ancladas, no se dejan mover. Observen que si yo selecciono acá, observen que en la parte superior, cuando yo dibujo tablas, se me crea acá como un pequeño cuadrado, como con una cruz. Si yo doy un clic, observemos que toda la tabla automáticamente se me va a seleccionar. Entonces, de esa cruz, puedo yo empezar a alar mi tabla al lugar donde yo desee y observemos que la tabla va corriendo, observemos, va corriendo. Ahora, si yo intento correrla más hacia la derecha, observen que corre también. Si la quiero correr más hacia la izquierda, también va a correr sin ningún inconveniente. Observemos que la he puesto muy pero muy arriba. Ya de ahí en adelante no me deja correr, pero porque está respetando una margen. ¿Listo? Es muy fácil y sencillo correr esas tablas. Ok, entonces ahí ya vimos cómo correrla. Recuerden que es seleccionar toda la tabla o simplemente doy un clic sobre ese cuadro y parece como una cruz y empiezo a mover mi tabla hacia donde yo desee. Perfecto. Supongamos ahora que yo quiero, por ejemplo, insertar una tabla específica. Es decir, yo quiero insertar, por ejemplo, una tabla de 30 filas por ejemplo, 70 columnas. Por ejemplo. Voy a eliminar esta. ¿Cómo elimino esta tabla? Pues la selecciono acá en el cuadro donde aparece el más o la cruz y le digo eliminar y le digo que quiero eliminar toda la tabla. Eliminar tabla y la tabla se va a eliminar. Perfecto. Entonces lo que les decía, vamos a insertar, vamos a tabla y vamos donde dice insertar tabla. Perfecto. Les decía que si yo quiero, por ejemplo, voy a insertar una tabla con un número de columnas a modo de ejemplo,
por ejemplo, 30 columnas por 70 filas. Entonces escribo los números, número de columnas 30, número de filas 70, por ejemplo, ¿ok? Dice que ancho de columna automático lo voy a dejar ahí. Si usted quiere, obviamente, tiene medidas que usted las puede escribir manualmente o ir subiendo o bajando aquí en esta pequeña opción. Vamos a decirle que sea automático, autoajustar al contenido. Aquí estas opciones que tenemos que ir probando. Yo lo voy a dejar por el momento así, dice autoajustar a la ventana, etcétera, etcétera. Vamos a dar un clic entonces en aceptar y esperamos, depende de la velocidad de su equipo. Observemos que ya tengo una tabla, se supone que con 30 columnas y 70 filas. Perfecto, muy fácil y sencillo. Supongamos que yo quiero, por ejemplo, estoy haciendo algún diseño de tabla donde yo quiero eliminar justo acá, por ejemplo, toda esta parte. Yo quiero, porque aquí voy a insertar, por ejemplo, una imagen, qué sé yo quiero eliminar todo este campo de acá, todas estas columnas y estas filas, o estas celdas de acá, quiero eliminarlas. Pues, ¿qué tengo que hacer? La selecciono todo lo que quiero eliminar, observemos, selecciono todo y voy a ir a la opción de inicio, voy a ir a inicio, voy a ir a este botón acá, a esta opción que dice bordes y le voy a decir sin borde. Perfecto, voy a decirle que sin borde. Perfecto, observemos cómo ahora ha quedado un cuadro en blanco. Ha quedado un cuadro en blanco ahí, como les dije hace un momento. Supongamos que yo quiero insertar, hay una imagen o qué sé yo. Ahora, si usted observa, esto me ha quedado sin la línea de la parte de abajo. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo selecciono, vamos a seleccionarlo, vamos a inicio, vamos acá a bordes y le digo todos los bordes. Perfecto, todos los bordes y observemos cómo ahora ha aparecido la línea de la parte de abajo. Lo mismo hago con la parte derecha, todos los bordes. Lo mismo hago con la parte izquierda, le digo todos los bordes, pues ya está seleccionado, por eso solamente estoy dando un clic y ya. Ahora vamos a la parte inferior, todos los bordes. Perfecto, ahora sí, tenemos ya un cuadro en blanco para utilizarlo, no sé, para lo que ustedes deseen. Perfecto, creo que en cuanto a tablas, creo que no sé si se me escape algo. Ya vimos cómo borrar, ya vimos cómo ampliar las columnas, cómo agregar filas y columnas, cómo ampliar, bueno, les expliqué cómo agregar creo que las filas, pero si yo quiero ampliar, una columna, pues lo mismo que las filas. Me ubico sobre la línea de la columna que quiero ampliar, espero a que me aparezca como una flecha hacia adelante y otra hacia atrás y un par de flechas en medio y simplemente empiezo a alar eso hasta donde yo lo necesite o yo quiera. Entonces, así de esa forma nosotros podemos ampliar una columna. Observen que ahí se va ampliando de acuerdo a lo que yo necesite. Perfecto, entonces de esta forma ya tenemos más amplio nuestra columna y nuestras celdas. Ok, entonces en cuanto a cuadros, por ejemplo, en muchas ocasiones, supongamos que también he visto, por ejemplo, que en alguna tabla se necesite sacar aquí en la parte de abajo, supongamos que solo a partir de la mitad, digamos que un único cuadrito. ¿Cómo lo hacemos? Pues para eso tendríamos que hacer lo mismo. Por ejemplo, una forma fácil de hacer eso es seleccionando, por ejemplo, acá. Vamos a seleccionar, supongamos que yo quiero quitar esta parte y quiero dejar este resto de celdas. Selecciono esta parte y voy a bordes y le digo sin bordes. Perfecto, le digo sin bordes y listo. Entonces ya ahí la tenemos. Supongamos que quiero un espacio más amplio, supongamos que quiero todo este espacio, le digo sin bordes y ya tengo. Entonces hasta aquí llegaría una parte de mi tabla y continúa acá en esta otra parte. Perfecto, observemos que acá pues no me aparece la línea de abajo, lo selecciono, doy un clic en bordes, le digo todos los bordes. Perfecto, voy a esta parte vertical, lo selecciono y
todos los bordes. Listo, perfecto. Entonces así ya ha quedado mi tabla. Perfecto. Supongamos que, bueno, ya les expliqué cómo eliminar. No hay ningún problema. Supongamos que quiero eliminar, por ejemplo, una columna. Creo que ya lo había explicado. Entonces simplemente vamos a seleccionar, por ejemplo, toda esta parte y damos un clic en disposición, eliminar y le decimos columna. Perfecto, entonces ya ahí se supone que se eliminó 2 o 3 columnas, no recuerdo cuántas había seleccionado. Perfecto. Las opciones para cuadro comparativo, por ejemplo, si quisiera hacer un cuadro comparativo, pues muy fácil y sencillo. Simplemente nos vamos acá. Por lo general, los cuadros comparativos pues son muy sencillos, prácticamente que de 2 columnas, por ejemplo. Entonces simplemente vengo acá a 2 columnas y las filas, pues por lo general casi que es una. Entonces damos un clic en aceptar y ya tenemos entonces aquí nuestro cuadro comparativo. Ahora, observemos que se me ha agregado a la tabla. Pues, ¿qué tendría que hacer? Tener cuidado antes de empezar a insertar, el cuadro comparativo. Si lo estamos haciendo justo al lado de una tabla, pues tendría que dar unos 2 o 3 espacios para que no me suceda, por ejemplo, lo que me sucedió a mí ahora mismo. Supongamos que me ha sucedido esto, pues selecciono esta fila de acá, doy un clic en eliminar filas y vamos a ver, perfecto, pero observemos que me sigue apareciendo justo al lado de la tabla. Por eso digo que es necesario hacer unos 2 o 3 espacios. Ahora sí, vamos a insertar tabla, voy a decirle que la quiero de 2 columnas por ejemplo, una fila, clic en aceptar. Observemos que ya no me aparece pegado a la parte superior. Creo que si se me ha escapado algo, no sé, sería muy poco, o obviamente faltaría muchas cosas. Este sería una opción. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Si fue así, no olviden suscribirse, compartirlo, darle un buen me gusta. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.